¿Qué tal, mis amigos de Fuego del Cielo? Quiero primero empezar felicitando a los que han hecho esto posible para que nosotros podamos crecer y verdaderamente ser el impacto que Dios nos ha llamado a ser. Entonces, a todos los pastores y líderes que están viendo esto, felicidades, prepárate, toma tu libreta para tomar apuntes. Si ya te acostumbraste al iPad o a la computadora, prepárate para tomar notas. Porque hoy vamos a hablar de restaurando los fundamentos del liderazgo. ¿Qué les parece si comenzamos orando? Señor Jesús, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder entender la visión tuya, Señor. Poder ser parte de algo tan grande que es el cuerpo de Cristo. Aquí estamos, listos para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Fue más o menos el año 532 antes de Cristo, donde un hombre llamado Nehemías llega a restaurar algo que había sido destruido y permanecía destruido. Muros quebrados, puertas quemadas, y él llega a unificar al pueblo para restaurar aquel lugar. Pero lo más interesante es que 97 años antes había llegado un hombre llamado Zorobabel con una oleada de 50,000 judíos a restaurar el templo de aquel lugar. Y cuando restauran el templo, ya tenían el sacrificio restaurado, la alabanza restaurada, sacerdocio trabajando en aquel lugar, pero todavía no tenía autoridad porque era la burla, el escarnio de la sociedad, porque sus muros estaban derribados y sus puertas quemadas. Muy similar a la historia de la iglesia cristiana hoy en día. Tenemos alabanza restaurada. ¿Qué tiempos más impresionantes de alabanza y adoración estamos teniendo? Qué impresionante el sacerdocio que Dios está levantando. Sin embargo, ante la sociedad no tenemos autoridad porque nuestros muros están derribados y nuestras puertas quemadas. Y les voy a decir por qué. Porque los fundamentos del liderazgo no están en el lugar donde deben estar. Y eso vamos a empezar a hablar hoy. Y no voy a terminar. Esto es todo un curso de esto. Pero por lo menos darle las bases de dónde viene. Porque yo estoy seguro que ustedes están viendo esto porque tienen un llamado genuino y tienen una carga por la iglesia. Por lo tanto, empiezo con esta frase. Dios ha dado todo. ¿Puedes decirlo conmigo? Dios ha dado todo. Es importante esto. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién amó? Al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego dice que Él desea que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y hay tantos pasajes donde habla de que Él detiene por la gracia las cosas que pudieran venir. Su misericordia de pronto es manifestada. Cuando pudiera destruir todo porque miren el pecado y cómo está creciendo. Sin embargo, su amor es tan grande, entonces Dios nos ha dado todo. ¿Cuánto nos dio? Todo. ¿Cuánto nos dio? Todo. Es importante eso. Miren, Romanos 8:32. Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Fíjense. Si queremos ver esto como un inversionista, aquellos de ustedes que tienen en sus iglesias, o a lo mejor ustedes mismos son inversionistas, el inversionista cuando lo entrega lo que sea poco o mucho de corazón, porque espera un retorno, y el Señor entregó todo, dice, y entregó a su Hijo y a nosotros nos dio
todo. ¿Cómo no nos dará todo lo demás? Sigue 1 Corintios 3, 21 y 22 y voy a resumirlo para poder avanzar un poquito. Dice, todo les pertenece a ustedes. ¿Qué nos pertenece? Todo. La pregunta es ¿por qué la iglesia no vive de esta manera? No, yo vivo de esa manera. Bueno, ¿dónde están los resultados de cómo vives tú? Esa es la pregunta que tendríamos que hacernos hoy. Efesios 1:22 dice, Dios ha puesto todo, aquí está la palabra de nuevo, todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. ¿Tiene problemas con el enemigo Jesús? No, Cristo tiene autoridad sobre todo. Y dice, es para beneficio de la iglesia. Por eso digo, la adoración está restaurada, pero los muros siguen derribados y sus puertas quemadas. Pero continúa diciendo, Efesios, el versículo 23, dice, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahora nos identifica a nosotros como el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena y también es quien da plenitud a todas las cosas, en todas partes, con su presencia. Si Él está manifestando su presencia, da plenitud a todas las cosas en todas partes. ¿Por qué? Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Y qué podemos decir del cuerpo de Cristo? Mateo 28:18. Jesús se acercó y les dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y si somos el cuerpo de Cristo, toda autoridad de Él pertenece a nosotros. Podemos estar de acuerdo con eso, pero muchas veces son cosas que decimos, pero no hay resultados de ello. Y eso es lo que estamos viendo. Solo porque una iglesia sea grande y otra sea pequeña, no tiene que ver nada con eso. Y ahorita vamos a ir viendo y descifrando, desglosando un poquito más en detalle. Pero Jesús dice, toda autoridad me es dada. Y noten, después de esto empieza a decir, y ahora los encomiendo a ustedes. El que tiene toda autoridad nos encomienda a nosotros. La pregunta es esta, ¿por qué la iglesia no está siendo tan efectiva? Ese es el dilema que traemos ahorita. No estamos siendo efectiva. Nuestros jóvenes están abandonando la iglesia al por mayor por filosofías humanistas, por filosofías antibíblicas, porque alguien no sabe cómo explicarles y de pronto ellos ven y empiezan a analizar y dicen no sé y en su confusión empiezan a abandonar la iglesia. Yo digo, ¿por qué no estamos siendo efectivos? ¿Por qué? Es la pregunta que tenemos que hacer, es la carga que debemos de llevar a diario y cuando nos postramos en oración al Señor, debemos de poder llevar la carga, Señor, ¿cómo puedo ser más efectivo? El que yo tenga 10 personas más en la iglesia o 100 personas más no significa mucho cuando hay un mundo que tanto necesita y el anhelo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿por qué la iglesia no está siendo efectiva? Fíjense, el pacto sobre el cual nosotros seguimos habitando se llama el pacto abrámico. El pacto de Moisés tenía que ver con leyes, estatutos. Entonces eso es culminado en Jesucristo. Pero el pacto abrámico nunca fue culminado. De hecho fue profético de la venida de Jesucristo. Y le dice a Abraham, yo voy a hacer de ti una nación grande. Voy a hacerte famoso. Voy a hacerte especial entre todas las naciones. Tú vas a ser distinto a los demás. Y de pronto en el versículo 3 dice, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Eso continúa. Pero esa bendición que nosotros tenemos, a veces nos jactamos nada más de decir, es que yo llego a los restaurantes y cuando yo llego, como traigo la bendición, se llena el restaurante cuando estamos ahí. ¿Y eso qué? Dios no vino a esta tierra para llenar los restaurantes. Vino aquí para salvar la tierra. Encarnó para salvación de una humanidad perdida.
Pero estamos más enfocados en los bienes materiales y en las cosas así, en la fama que le iba a dar a Abraham, en la grandeza que le iba a dar. Estamos más enfocados en eso que en el porqué de eso. Porque en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Esta es básicamente la gráfica. Dios manda su bendición a la tierra. ¿Cuánta bendición mandó? Toda. Si con su Hijo, dice, no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él juntamente todas las cosas? Dios envía su bendición, pero de pronto se convierte en un embudo llamado estructura de iglesia, y el liderazgo aprieta acá el embudo espiritual. Y llega a la humanidad una pizca de bendición nada más, cuando Dios dio todo. Toda autoridad, pero solo hay poca autoridad. Toda bendición, pero solo hay poca bendición. Toda plenitud, pero hay poca plenitud. ¿Por qué? Porque el problema está aquí, en nosotros. Sí, estoy hablando a ustedes, pastores, líderes, aquellos que anhelan ser un efecto positivo en estos tiempos tan cruciales. Y de pronto aquí se detiene la bendición. ¿Por qué? La pregunta que yo necesito hacerme a cada ratito es: ¿por qué se detiene la bendición? Porque cuando Dios escogió a enviar a su Hijo desde antes de la fundación de la tierra, en Isaías escribe y describe cómo será ese Hijo de Él. Dice: pondré sobre Él espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor del Señor. Voy a poner esto sobre Él. Y de pronto Él está diciendo: y ustedes son el cuerpo de Cristo. Está diciendo: esto se debe de manifestar en la iglesia de Jesucristo, que es el cuerpo de Cristo. Sabiduría, entendimiento, consejo, poder, conocimiento, temor del Señor. Y tú dirás: ¿se está manifestando? No, porque los muros están derribados y sus puertas quemadas, pero qué bonito adoramos al Señor. Pero aún así no es suficiente hasta que empecemos a entender la visión de Dios. Esto debe de empezar a provocar temor en ustedes. Algunos van a derramar lágrimas porque vamos a entender que no estamos verdaderamente haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Estamos jugando a la iglesita. Nos enseñaron cómo hacer iglesia, cómo pararnos ante un púlpito y cómo predicar, y hacemos lo mismo que siempre hemos hecho, pero nunca nos hemos dado cuenta que es todo que dice Dios que dio. Efesios 1:23, ya lo leímos, dice: la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Está manifestando sabiduría, entendimiento, consejo, poder, conocimiento, temor del Señor? Porque necesitamos reflejar eso. Miren, el reino de los cielos lo vamos a comparar en este momento como si fuera una empresa. Y de hecho Jesús mismo lo hace, y ahorita vamos a entrar a eso. Pero la empresa tiene inversionistas. El inversionista mete el dinero para que esa empresa pueda generarle a su inversión un retorno de la inversión. ROI significa Return on Investment, un término entre los empresarios a nivel mundial que significa retorno de la inversión. Y todo inversionista requiere un retorno de inversión. Nadie invierte para que no produzca nada. Todos invierten para que le dé un retorno. Aquí les va, Mateo capítulo 25. Jesús dice: el reino de los cielos es semejante a este empresario que tomó a algunos de sus trabajadores. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Se fue.
Y cuando regresa, los sienta a cada uno de ellos y dice, yo quiero saber cuál es mi ROI. ¿Cuál es el retorno de la inversión que yo te di? Y el que tenía 5 talentos dice, los 5 los convertí en 10 talentos. El que tenía 2 dice, los 2 los convertí en 4. Y el que tenía 1 dice, es que te conozco. Sé qué tan especial eres, qué tan perfeccionista eres. Sé que eres un hombre celoso y cuidas mucho, por lo tanto tuve mucho miedo, temor. Y enterré el talento y aquí te lo quiero regresar. Tal como me lo diste, te lo regreso. ¿Se acuerdan lo que pasó? De pronto da un relato como que lo envía al infierno. Porque no fue. A los otros dice, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Uno de estos días, estamos hablando de la venida del Señor y todos los pastores viendo señales de los últimos tiempos y predicando de ellos porque el Señor viene. Mi pregunta que provoca temor es cuando el Señor se siente en su escritorio espiritual y yo al otro lado del escritorio y me va a decir, Fermín, ¿cuál es el retorno de la inversión que yo hice, que te la encomendé? Wow. Eso me pone a pensar. Porque Él quiere saber si los 5 los convertí en 10, si los 2 talentos si los convertí en 4. O si le regreso y digo, Señor, así como me diste el don, la capacidad, la habilidad, el talento, Señor, así está, mira, intacto. Lo guardé, lo cuidé, porque sé que eres celoso, que cuidas las cosas y el Señor no te lo di para que lo guardaras. Lo di para que lo multiplicaras. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Mira, el ROI, el retorno en inversión, requiere 2 cosas: reconocer las capacidades y reconocer la visión. Reconocer la capacidad significa, tienes que saber a quién darle los 5, a quién darle los 2 y a quién darles el 1. Jetro, cuando habla con Moisés, le dice, escoge líderes de 1000, de 100, de 50, de 10. Porque está diciendo, porque hay que reconocer el retorno de inversión a Dios. Hay que dárselo basado en las capacidades y de pronto, como líder, como pastor, estoy poniendo a un líder de 10 con 1000 y a un líder de 1000 con 10. Y lo que pasa es el desperdicio de aquel que podía impactar a 1000. Lo estoy desperdiciando con 10. Y aquel que solo impacta 10, lo estoy poniendo con 1000. Y tú dices, es que es un gran maestro. Sí, pero tiene a 10 personas emocionadísimas con la enseñanza que está dando. Y a 990 diciendo, ¿cuándo va a terminar este señor? Que ya me quiero ir. Porque no reconociste el talento que Dios te dio en la iglesia de saber poner el de 10 con 1000 y o saber poner el de 1000 con 1000 y el de 10 con 10 y no al revés, 10 con 1000 o 500 o con 100 o con 70. Entonces hay que reconocer las capacidades. Eso es decir esto, la iglesia que Dios te encomendó, el ministerio que Dios te encomendó, el servicio social que Dios te lo encomendó porque Él sabía que tenías la capacidad para llevar a cabo y tornar 5 en 10, 4 en 8, 2 en 4. Pero nunca te lo dio para que le regreses lo mismo o hayas perdido. Lo segundo es reconocer la visión. Tenemos que reconocer la visión. Eso significa que tenemos que saber a quién le pertenece esta inversión. Miren, esta inversión no es mía. Esta inversión le pertenece a Dios. Es de Jesucristo. Y hoy en día la iglesia no está enfocada en Jesucristo. Y es Jesucristo en nosotros la esperanza de gloria. Necesitamos reenfocar a la iglesia para que Cristo sea el Señor. No si salgo yo de la pobreza, para que Cristo sea mi Señor. Él se encarga de todo lo demás. No es para que yo aprenda a hacer ciertas cosas, es para que Cristo sea el Señor, porque la inversión es dada por Él
y para Él. Hay una película que también fue un libro, La invención de Hugo Cabret, de un niño que tomaba objetos, especialmente relojes, y los volvía a armar y todo eso. Y un día lo confronta una niña y le pregunta, oye, ¿por qué te la pasas rearmando esas máquinas, esas cosas? ¿Por qué pierdes el tiempo? Y dice esto profundo que habla a nosotros. Las máquinas no les sobran piezas. Tienen las piezas justas para funcionar. Entonces, si el mundo es un gran mecanismo, debe de haber alguna razón para que yo esté en él y otra para que tú estés en él. Fíjense, hay algo que Dios ha hecho para que tú hagas, otra cosa para que yo haga. Pero ¿saben qué pasa? Nos las pasamos criticando a las iglesias que son grandes. Ellos crecen por mercadeo y por no. Y cuántas veces he escuchado, hoy son un kilómetro, o 10 kilómetros, o 100 kilómetros de ancho, pero 1 centímetro de profundo. ¿Sabes qué? Deja de criticar y ve a Cristo. Cuando tú veas a Cristo, Él es el que te va a pedir el retorno de inversión, no las iglesias grandes o pequeñas. Él no le importa esa parte, Él le importa si estamos tomando la inversión que Él dio y regresándole a Él lo que Él está esperando de su inversión. Y todos nosotros jugamos un papel importante. Hice una gráfica para que podamos entender. Dios me dio una capacidad y la capacidad que yo tengo debo de tenerla enfocada en la visión. Ahí les va un principio muy importante. No hay muchas visiones, solo hay una visión, y es la visión de Jesucristo. Que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo entiendo cuando la gente llega a mi oficina y dice, ¿cuál es tu visión? Yo entiendo, es la mala costumbre. La visión es la visión de Jesucristo, no hay otra visión. Somos la iglesia de Jesucristo, somos el cuerpo de Jesucristo. Pertenecemos a Él, para Él, por Él, todo es para Él. Entonces, la capacidad que Él me da, lo que Él me encomienda, debe de estar mirando a Jesucristo y el resultado final debe de ser Jesucristo. Pero algo sucede en el proceso. De pronto hay algo que se llama distractores y empezamos a enfocar en los distractores. Hay iglesias que se la pasan de evento en evento, de evento en evento, en evento, en evento, y tienen una enfermedad llamada eventitis. Y la verdad, no hay solución para ese problema. Solo nos podemos separar de eso. Porque pensamos que el evento nos va a traer crecimiento. Estamos enfocados en el crecimiento de la iglesia, que solo Él da. Hechos capítulo 2 dice, y Él añadía a cada día aquellos que habían de ser salvos. Él se encarga de eso mientras hagamos nosotros la parte nuestra correctamente. Y no es por eventos. A veces dicen, ¿cómo podemos ganar más gente? Es tener un mejor auditorio, entonces hay que acomodar el auditorio. Y estás enfocado en el auditorio, no en Jesucristo. No estoy en contra que tengas un mejor auditorio. Qué bueno que lo tengas. Dios te bendiga. Invítame si tienes aire acondicionado y asientos cómodos. ¡Qué bueno! Pero Dios no nos enfocó en edificios, nos enfocó en Él. Pero de pronto hay distractores. Y cuando menos pensamos, llega una pandemia. Y empezamos a gritar, nos quitaron los edificios. No nos dejan porque viene la persecución a los cristianos. Y el Señor diciendo, no. Yo sigo sentado en el trono, sigo gobernando, sigo reinando, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, todo es mío. Pero estás enfocado en otra cosa. Y de pronto estamos perdidos porque la capacidad la enfocamos en otra cosa y no en que Jesucristo sea manifestado. Y tú dirás, sí, es que yo enfoco en la llenura del Espíritu Santo y que la gente sea llena del Espíritu Santo. ¡Qué bueno!
Gloria a Dios. En Hechos capítulo 2 surgió lo mismo. 120 fueron llenos del Espíritu Santo. Acto seguido, 3,000 personas recibieron a Cristo. ¿Qué pasó en tu momento de llenura del Espíritu Santo? ¿Hubo salvación de almas? Algo está desenfocado en nuestra vida y nos acostumbramos a 4 paredes, una iglesia que le llamamos X. Y de pronto ese es nuestro enfoque y decimos, yo escuché esto que decían, si tenemos una pantalla moderna va a llegar más gente a la iglesia. Estás mal enfocado, enfócate en Jesucristo. Por eso, de todas las religiones del mundo, la única que no está creciendo se llama cristianismo. Crece al nivel de la población, pero en porcentaje no crece. ¿Por qué? ¿Por qué el islamismo sí? ¿Por qué el budismo sí? Pero el cristianismo no, porque nosotros dejamos ser influenciados por el mundo y estamos creyendo que competir con las bocinas del mundo. Ahora, quiero nada más decir, hay gente que dice, ya ves, yo te dije que no es bocina, ni nada de eso, pero tú te enfocas en lo que otros hacen. En lugar de enfocarte en Cristo, deja que haga cada quien. Cada quien tiene su lugar en el cuerpo de Jesucristo. Y cuando funcionemos ensamblados como cuerpo, entonces se manifestará la gloria del Señor en nuestra nación, en nuestra ciudad. Deja de enfocarte en los demás. Enfócate en aquello que Dios te ha llamado, capacidad, viendo visión, no en distractores que pueden alejarte. Y fíjense, surgen en todo momento. Hechos capítulo 1, Jesús llega y dice en el versículo 5, oye, quédense ahí porque derramaré de mi espíritu sobre ustedes. Luego el versículo 6 llega y dice, va a derramar de su espíritu, Señor. Entonces ha llegado el momento para liberar a Israel. Noten, ellos están enfocados en su visión del reino. Y el Señor está diciéndoles, no, versículo 8, recibirán poder y serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Espérate, mi visión es mucho más grande que la tuya. Involúcrate con mi visión, deja la tuya. Y que tu capacidad esté enfocada en Jesucristo para que los resultados sean Jesucristo, la esperanza de gloria. Entonces enfoca tu capacidad en su visión, no en la tuya, en su visión. Miren, yo lo pongo de esta manera. Cuando hacemos alguna capacitación a liderazgo, trato de buscar una fórmula que puedan entender. Y yo puse esto: C más V sobre A igual a RX. ¿Qué significa? Capacidad más visión, Jesucristo, sobre acción igual a resultados. Los resultados vienen cuando yo acciono teniendo la visión y la capacidad que me dio utilizada para esa visión. Y de pronto hay resultados, hay fruto, hay rendimiento de la inversión del amo, de aquel que hizo la inversión de su propio hijo a esta tierra para que sea redimido. Miren, en el rendimiento de la inversión se requieren 2 cosas: hechos cualitativos y cuantitativos. Cualitativos, calidad espiritual, nivel espiritual. Cuantitativo, que refleje, la calidad se refleje en algo. Yo no invierto en una cosa para producir un producto excelente, pero ese producto no se reproduce. Yo estaba con don Fermín, mi padre, que ya está con el Señor, en un seminario de pastores, y él estaba hablando sobre crecimiento. Y al final llegó un pastor y le dice: hermano Fermín, quiero nada más decirle que a mí no me interesan los números. Yo estoy enfocado en ovejas sanas, de calidad. Y mi padre le responde: fíjate que allá en mi rancho, de donde yo vengo, los animales sanos se reproducen, los enfermos no se pueden reproducir. Porque lo que Dios espera es calidad. Si tu enseñanza es de calidad, debe de producir resultados genuinos en esa sociedad.
Que la gente sepa qué está pasando ahí. La gente que no tiene al Señor sepa lo que está pasando ahí. Tiene que haber un rendimiento real, cualitativo y cuantitativo. ¿Saben lo que pasa? Es que en los seminarios bíblicos nosotros preparamos a la gente para un púlpito, no para una visión. Estamos preparando gente para un púlpito y solo hay un púlpito. Y 20, 30 que quieren ese púlpito, pero cuando preparemos a la gente para una visión que se llama Jesucristo, entonces seremos una respuesta a un mundo tan necesitado. Pero por eso hay tanta presión y estrés a los pastores. Hay pastores que están abandonando el ministerio porque están muy presionados económicamente con la gente, no saben qué más hacer. En el carro, yo tengo un carro que tiene algo que se llama el tacómetro, que mide las revoluciones por minutos. Te dicen qué tan bien está funcionando el motor. Bueno, la iglesia de Jesucristo tiene un tacómetro que mide realmente la respuesta por mandato. Y lo que el enfoque es: personas se convierten en equipo y eventualmente liderados por alguien o algunas personas. Pastor, si tú no te has multiplicado, algo está pasando, y lo que pasa es que de pronto estamos marchando el carro a 100 kilómetros por hora, pero no le hemos cambiado, seguimos en primera y queremos saber por qué está forzado el motor, por qué está pasando esto. Bueno, porque la respuesta al mandato no está siendo efectivo. Dios anhela que usemos a las personas, que formemos equipo y que el líder pueda dar la visión y pueda marcar el camino para que seamos más efectivos. ¿Cómo sucede eso? Necesitamos entender el sistema bíblico, y me gustaría tener el tiempo ahora para descifrarlo para ustedes, pero no vamos a tenerlo. Pero el sistema bíblico tiene que convertirse en práctico, en algo sistemático en nosotros, que de pronto llega a ser sistémico en nuestra organización, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad. El sistema sistemático, sistémico. O sea, déjenme volvérselos a decir de esta manera. El sistema bíblico se convierte en el método, proceso y procedimiento que necesitamos llevar a cabo para que luego sea nuestro ADN. Y hay tanto que pudiera decir en eso, pero para ir terminando, el objetivo es llevar a la gente a vivir una vida plena en Dios. Este es el objetivo. Llevarlos a vivir una vida plena en Dios. ¿Están viviendo una vida plena o nada más estás metiéndolos a muchas actividades? ¿O están viviendo plenitud? Hoy en día la familia está estresada, las finanzas están estresadas. Y nosotros, en vez de llevarlos a vivir plenitud en el Señor, estamos estresados, queriendo estresarlos a ellos para vivir una vida que nosotros pensamos por el desenfoque de la visión. Y de pronto hay un colapso. Y la única cosa que decimos es ¿por qué? Porque mira, es sencillo. ¿Cómo crece la gente? Ahí les va, pastor, líder, para que tu grupo pueda también crecer. ¿Cómo crece la gente? De 3 maneras. Tiene que cumplir esto: recepción, aplicación y enseñanza. Déjenme desmenuzar eso. Reciben la palabra, aplican la palabra y se reproducen por la palabra. Si no se están reproduciendo, la palabra que yo les di no ha sido efectiva. A lo mejor no lo entendieron. Pero yo necesito enseñar para que ellos apliquen a la vida. De hecho, esa aplicación, sabiduría es tener conocimiento y entendimiento aplicado. Eso es lo que es sabiduría. No es solo tomar decisiones correctas, es tener conocimiento y entendimiento aplicado, es sabiduría. Y recepción es recibir la palabra, aplicar la palabra, pero ahora necesito multiplicarme por esa palabra. ¿Dónde está la multiplicación en nosotros? Nosotros estamos contentos por tener reunión cada domingo a las 9 de la mañana o a las 5 de la tarde
o el miércoles, o el viernes, o cuando sea, o un evento, y estamos felices con eso, y Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a representar el reino de los cielos. Y un día el amo regresará, trompeta sonará, aparecerá, y de pronto se sentará y decidirá el retorno de la inversión que yo hice. ¿Dónde está? ¿Cómo está? Porque un cambio en la iglesia requiere fidelidad, y tú dirás, yo tengo fidelidad, he sido fiel por 40 años, 50 años, 20 años, pero requiere fidelidad y requiere crear las condiciones. Y como nosotros no hicimos nada, el Señor revolucionó el mundo y permitió que esto pasara para despertarnos a nosotros y decir, el tiempo ha llegado para que llegue la manifestación del Señor, porque dice, en los últimos días, dice el Señor, el profeta, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Los ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones, los niños hablarán en nuevas lenguas. Y eso no habla de algo de pronto profético, nada más, es mucho más profundo. Los ancianos ven la transformación de nuestra nación como un sueño, pero los jóvenes se convierten en su visión. Pero para los niños será el idioma que hablarán. Eso es lo que tenemos que lograr. Que las generaciones se conecten con el Señor y que haya un cambio genuino en la sociedad. Y esto es líder, pastor, Dios, el equipo que está a nuestro alrededor. Puede ser la iglesia, líderes de la iglesia, o tú ser un líder de algún ministerio y tu equipo. De pronto hay una triangulación entre esto, y esto es lo que debe de suceder: comunicación, cooperación, conexión. Hay maneras de medir qué está pasando y dónde nos está fallando, pero necesita haber una comunicación del pastor con Dios, del equipo con Dios, del líder con el equipo, y se mira el triángulo de esta manera: el líder conectándose con Dios, Dios obviamente conectándose con nosotros, el líder conectándose con su equipo y el equipo con el líder, el equipo con Dios, porque hay ideas que van a salir del equipo para el pastor, y de pronto cuando les comunica la visión con claridad, la empiezan a entender y empiezan a soñar y a dar ideas nuevas y decir, pastor, nos viene esta idea, y tú decir, wow, qué bueno. ¿Por qué? Porque hay una conexión completa en esto. Por eso es importante como líder yo aprender a hacer preguntas. Porque la pregunta, cuando tú tomas a un niño y cometió un error, tú le dices, ¿tú sabes lo que hiciste? Pregunta. ¿Qué crees que debe de suceder? ¿O qué crees que pasa con la otra persona que tú le dijiste eso? Cuando tú haces eso, empiezan a entender la profundidad. Pastor, líder, haz preguntas. Dios es un Dios de preguntas. Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿quién te dijo? Jesús llegó con sus discípulos y dice, ¿quién dice la gente que soy? A ver, ustedes, ¿quién dice que? ¿Por qué? Porque las preguntas provocan un análisis en la mente que empieza a aclarar el punto al cual yo quiero llegar. Porque tú le podrás decir, no, aquello que quise que tú hicieras esto, pero a lo mejor no les queda claro. Pero cuando preguntas, hay un análisis, hay una aclaración. Y cuando empieza a aclararse en su mente, se empiezan a apropiar de aquello y ahora accionan sobre aquello que se apropiaron. Análisis, aclaración, apropiación y acción solo con una pregunta. Termino con estos pasajes. Proverbios 24:3 dice, una casa se edifica con sabiduría y se fortalece por medio del buen juicio. ¿Cómo hacemos eso? Les di unas bases muy ligeras. Hay un desglose mucho más amplio que podríamos hacer en alguna otra ocasión, pero en esta ocasión se edifica con sabiduría y se fortalece por medio del buen juicio, y mediante el conocimiento se llenan sus cuartos de toda clase de riqueza y objetos valiosos. Juan 14:12, todo el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. De pronto te dice, iglesia, podrán hacer mayores cosas.
Les encomiendo mi visión. Aquí está los talentos, se los voy a entregar, pero son míos. ¿Qué me vas a regresar? ¿Qué es el retorno de inversión que tú le vas a regresar al Señor? Y tú dirás, es que el momento ha sido tan difícil económicamente, la gente se fue de la iglesia, no sé cómo tratar con estas cosas. Miren, Jim Cymbala, un pastor en el área de Nueva York, lo dice de esta manera: Dios no te trae a las aguas profundas para que mueras, sino para que muera tu enemigo. ¿Sabes por qué piensas que estás muriendo? Porque estás enfocado en algo incorrecto y Dios dice, nada más date la vuelta, tira la red al otro lado, porque cuando lo hagas de la manera mía, en el sistema bíblico, que se convierte en la aplicación sistemática, que se convierte en lo sistémico en toda tu organización, entonces podrás ver que la gloria de Dios se revela. Yo quiero orar por ustedes, porque yo sé los tiempos difíciles que estamos pasando, pero son difíciles si las vemos en el modo del mundo, pero si entendemos que Dios tiene un plan en todo, que todo obra para bien, que algún día se revelará la gloria de Dios. Si yo entiendo, entonces entiendo que yo restaurando los fundamentos del liderazgo, voy a poder aplicar mi talento, mi capacidad en la visión, para que los resultados en esa acción que yo llevo sean Cristo manifestado y salvando a muchas almas. No te fijes si has crecido o no has crecido. Y si tú has crecido, no te fijes en aquel que todavía no ha crecido. Extiéndele la mano y vamos a ser los componentes del cuerpo para que la manifestación del poder, del conocimiento, de la sabiduría de Dios, del temor del Señor se puedan ver en cada una de nuestras ciudades y vecindades. Padre Celestial, en este momento yo oro por cada pastor y líder. El tiempo nuestro ha llegado. El mover tuyo está empezando como nunca lo habíamos visto, Señor. Y no queremos perdernos la bendición. Es fácil ver los gigantes, pero nos has metido a la tierra prometida, en el cual estará el enemigo, pero presente con nosotros está el Señor, Jehová de los ejércitos, el Rey de la gloria. Y por ello, Señor, te doy gracias, porque aquel que estaba confundido hoy ya empieza a esclarecer y reenfocarse en la visión. Aquel que estaba desanimado o presionado o estresado puede entender que nada más es reenfocar. Hoy, Señor, tú nos has levantado para hacer una influencia en estos últimos tiempos y poder hacer el impacto necesario para que tu nombre sea glorificado y en ti sean benditas todas las familias de la tierra a través de nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.